Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Mañana es tarde, el magazine de Radio Intereconomía Valencia con el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este día 28 de mayo, jueves, del que pasan casi 12 minutos de las 12. Ya estamos aquí. Un día en el que mucho se está hablando de lo que es un registro, lo que no es un registro, lo que es un imputado, lo que... en fin. Esto es como Santo Tomás. Hay que ver para creer, ¿no? Pues ya lo estáis viendo, las fotos de las joyas, Paje diciendo conmigo no podían contar para meterme en un búnker, conmigo que no cuenten para visitar una sauna, la gente del PSOE decente abandonando un poquito ya lo que es las directrices sanchistas zapateriles, en fin, que está todo muy divertido. Pero hoy en Mañana es tarde vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar con Chema Ferrer, porque el sábado pasado tuvimos el homenaje al Payeter, que también vamos a hablar con Ramón Ferrer, nuestro Ramón, porque está en la presentación de Cinema Chove. Nos iremos también a la sede de la Policía Nacional, a la central de la Policía Nacional de aquí de Valencia, para que nos cuenten esas cositas que tan importantes son y que muchas veces no le damos la mayor importancia. Y acabaremos hablando de El Jorguín, que es un libro de literatura fantástica que vamos a hablar con su autor. Así que os espero aquí, que estéis todos unidos, en comunión, viviendo el día, porque tal y como me ha dicho un amigo esta mañana, la vida no es una. La vida es todos los días. Lo que es una es la muerte. Así que a vivir, porque tenemos mucha vida por delante aquí en Mañana es tarde. Ya sabéis que nos podéis seguir a través del Facebook, de Instagram, tecleando Mañana es tarde. A través también de el YouTube oficial de la emisora, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo. Además, el canal 23 de la TDT, en él nos podéis ver y escuchar. ¡Ojo! Canal de la TDT, acordaros por favor, no es plataforma digital, es el canal de la TDT, o sea, de la antena a la tele, de la tele a la antena, no hay más. El canal 23, Intereconomía CV, y el vínculo directo con todos vosotros y vosotras a través del 690 19 95 65, 690 19 95 65. Paso ya a darle los buenos días a mi querida Atenea Sastre. Buenos días, Atenea. Buenos días. Rápida, presta, rauda y veloz. Hoy lleva un día también importante. Si hay alguien que trabaja en esta casa, ella es Atenea Azniu. ¿Tenemos algún mensaje, Atenea? Espera que respire un Respira. segundito. Es que ayer nos puso la boticaria García y Javier Butragueño aquí a hacer ejercicios y llevamos ya 2 días aquí que nos estamos poniendo en forma. No, si las agujetas que tengo se notan mucho. Buenos días, soy María Ángeles. Hombre. Si falta algún número, yo el 11. Que tengáis un feliz día. María Ángeles, muchas gracias. Pues ya está. Vamos a ver, tenemos Mari el 16, Pedro el 18, Paco el 25, Nacho el 27, Germán el 13 y María Ángeles el 11. Madre mía, el 11, el 13, el 16 y el 18. Bueno, pues nada, gracias. ¿Algún mensaje más?
Buenos días, os desea Pedro Serna. Hombre, Pedro Serna, buenos días a ti también. Te queremos. Te love you. Bueno, pues como tengo por aquí a Chema Ferrer que nos va a contar muchas cosas, dejadme que vayamos rapidito ya con el editorial de hoy. Hubo un momento en la historia política de esta España nuestra, como decía en la canción, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pues como os decía, hubo un momento que quedó grabado en la memoria política, para siempre. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez anunciaba que se tomaba 5 días de reflexión, porque estaba enamorado. Y hubo quien se lo creyó, pobrecito, lo vemos demacrado. No tenía nada que ver el maquillaje y estas cosas. 5 días, un paréntesis inesperado. Una pausa institucional sin precedentes. Un mensaje cargado de solemnidad, amor y emoción. Se nos dijo por activa y por pasiva que el presidente de nuestra nación, de nuestro gobierno, necesitaba parar. Él necesitaba pensar. Tenía que reflexionar junto a su familia. Él tenía que valorar si merecía la pena seguir al frente del gobierno ante el clima político y personal que estaba viviendo hoy su hermano, el primer hermano de un presidente imputado en el banquillo de los acusados. Aquellos días hubo un enorme impacto. Incluso se habló de humanidad, de presión, de desgaste, de límites personales. Y muchos de nosotros, incluso desde posiciones ideológicas muy distintas, entendimos que cualquiera puede necesitar parar. Que la política efectivamente desgasta. Que la exposición pública es enorme. Que detrás del cargo hay una persona. Y la verdad es que eso se respetó. Pero han pasado los meses. Y empiezan a aparecer piezas que obligan a mirar aquella escena con otros ojos. Porque aquí ya no hay interpretaciones políticas. Aquí hablamos de titulares. Aquí no hablamos de broncas. Aparecen nombres concretos, hechos concretos, investigaciones judiciales abiertas. Y uno de esos nombres conecta directamente con el núcleo más estrecho del poder socialista. Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, amigo personal, hombre de máxima confianza política durante años, una figura clave en el PSOE de la última década. Una persona que acompañó a Pedro Sánchez en la oposición y en el gobierno. Y ahora ese hombre vuelve al primer plano por una investigación que pone el foco sobre contratos públicos adjudicados durante su etapa al frente de Correos. ¡A jugar! Y ahí ya no hablamos de estrategia política. Esto es más serio. La Audiencia Nacional investiga, el juez mueve ficha. Y la sospecha que, bueno, bajo mi punto de vista, esto no tiene ya perdón y es súper grave. Si desde contratos públicos pudieron financiarse estructuras políticas opacas ligadas al partido. Y además, la investigación sitúa ese movimiento en aquellos días que el presidente definió como días de reflexión, porque estaba enamorado. Esto cambia por completo el contexto, ¿verdad? Porque la pregunta ya no es política, la pregunta es institucional. La pregunta es si mientras el país estaba pendiente del mensaje emocional del presidente, dentro del aparato socialista se estaba gestionando una crisis de otra naturaleza. Mucho más incómodo, ¿eh? Mucho más delicado. Y por supuesto, mucho más difícil de explicar. Y claro, eso merece una explicación. Porque en política se puede permitir casi todo. Se puede soportar tensión parlamentaria. Se puede soportar la crítica. Lo que no se puede soportar es la sospecha permanente de que el relato público y la realidad interna van por caminos muy distintos. Y ojo, que la gente compra el relato. Y ahora aparece la posibilidad de que al mismo tiempo se estuviera librando otra batalla dentro del propio partido. Una batalla
menos sentimental, evidentemente, y mucho más ligada al control. Y eso no es menor, ¿eh? Porque si algo necesita España es claridad, confianza, estabilidad institucional. Y sobre todo que los ciudadanos tengan la sensación de estar viendo una puesta en escena mientras detrás se mueve otra realidad. Y hay además otro elemento que tampoco hay que olvidar. Juanma Serrano no fue una figura secundaria, no fue un técnico desconocido, fue una persona de máxima confianza. Y después de su paso por Correos, sigue ocupando responsabilidades públicas. Eso obliga también a preguntarse cómo se administra el poder, cómo se protege una institución pública y cómo se evita que el partido y la estructura del Estado terminen mezclándose demasiado. Y ahora viene la pregunta, ¿aquello de Pedro Sánchez fue reflexión? ¿De verdad os lo creéis? ¿O fue el principio de algo que todavía estamos empezando a descubrir? Esa es la pregunta que merece la respuesta. Porque nos han vuelto a tomar el pelo. Porque en democracia la confianza no se impone, no se reclama, no se exige. La confianza se construye con hechos, con transparencia, con explicaciones y sobre todo con una regla que sigue siendo la más importante de todas. Que cuando un presidente pide confianza a los ciudadanos, hay que mirar a los ojitos y de frente, sin relatos paralelos, sin silencios incómodos y sin escenografías y sin maquillaje. Porque al final la gente entiende muchas cosas. Porque al final la gente puede entender un momento difícil. La gente puede aceptar errores, pero sentirse utilizados y engañados. Y por eso, quizá hoy la reflexión ya no es la de aquellos días. Ahora es otra, la de ahora, la que pide claridad, la que pide responsabilidades, la que exige que cada pieza se explique, no que, estoy enamorado. No. Es una reflexión que recuerda que el poder no se protege con discursos, y mucho menos con tomaduras de pelo al ciudadano. Se protege con verdad. Y la verdad, antes o después, siempre termina llamando a la puerta. Llamarlo karma si queréis. Yo lo llamo estupidez política. Mañana es tarde. ¿Quién no ha estado enamorado? ¿Y quién no se ha sentido un poco mal? Porque ha tenido el corazón roto, como se lo rompieron a Pedro Sánchez. Y mientras, estrategia por aquí, estrategia por allá. Es lo que hay. Vamos con la canción de los Enanitos Musiqueros, porque también es una historia divertida que me gustaría poner en valor. Acordaros que ayer, al final del programa, os hablaba de aquel trabalenguas de si hago elecciones sé que voy a ganar, pero no las hago porque no miro por lo personal, porque... Bueno, en fin, que los enanitos han dicho, Juanfran, aquí hay que hacer una canción de esto. Así que se han puesto manos a la obra y hoy nos dedican el temazo Por el Interés General. Sí, como escucháis, Por el Interés General, a cargo de los Enanitos Musiqueros. Dice Pedro desde el atril, mirando serio al personal, si yo quisiera convocaba y me iría fenomenal. Con mayoría más tranquila sería más fácil gobernar. Y media España se pregunta, entonces, ¿qué va a pasar? Porque lo dijo tan despacio, tan solemne y tan formal, que hasta el micrófono dudaba si aplaudir o sospechar. Podría convocar mañana, ganarlo todo y descansar, tener los votos bien atados y dormir sin negociar. Pero no, que quede claro, Nacional no lo hace por interés propio, lo hace por el interés general. La bancada toma apuntes, la oposición mira de lado.
pero pensando, esto ya lo hemos escuchado. Podría hacerlo si quisiera, repitió con convicción. Y el país entero buscando el manual de traducción. Porque una frase tan redonda merecía titular, aunque algunos se quedaron con ganas de preguntar. Podría convocar mañana, ganarlo todo y descansar, tener mayoría absoluta y no volver a pactar. Pero no, que quede claro, Nacional no lo hace por interés propio, lo hace por el interés general. Y gira la rueda, gira el guión, la política y su canción. Si convoco malo, si no convoco igual peor. Y entre sonrisas y argumentarios va sonando la versión oficial. Si me beneficia no cuenta, yo siempre pienso en lo general. Podría convocar mañana, sacar ventaja electoral, tener el viento a favor y evitarse algún vendaval. Pero no, que quede claro, Nacional, si no aprieta el botón ahora es por el interés general. Y mientras suena la rueda de prensa y vuelve el eco institucional, España canta entre sonrisas. Qué casualidad tan general. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt.
Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo, especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Por ello, la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana. Hay momentos que no se explican. Una conversación que se alarga. Un brindis que no se olvida. Porque el vino no es solo lo que se bebe, es lo que pasa alrededor de él. Y aquí, en Valencia, esa emoción tiene origen. Vinos Denominación de Origen Protegida Valencia. Porque cuando el vino es de aquí, deja huella. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y con este fondo de música country le damos la bienvenida a mi querido Chema Ferrer. Muy buenas. Pues nada, aquí estamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanfran. Hola, ¿de qué me vas a hablar? Ya lo sé yo, que vamos a hablar de quesos, pero primero quería preguntarte, Chema, ¿qué tal fue ese poema que tuviste que recitar en honor al Palleter? Bueno, para el homenaje que todos los años se hace ante la estatua del Palleter, a los pies de las Torres de Quart, pues este año tuve el honor de llevar adelante la lectura, un poco teatralizada, lo confieso, de la Oda del 2 de mayo, que bueno, es una pequeña pieza poética que se creó a mediados del siglo XIX, un poco como recuerdo de esa voz que desde el pueblo se alzó contra la opresión, ¿no? En aquel 2 de mayo de 1808. No fue el 2 de mayo, fue el 23, si no me equivoco, de mayo, cuando fue el Locrit del Palleter. Y bueno, estuvo muy bien, muy agradable el evento. Salimos desde las Torres de Serranos con asociaciones, colectivos, los que se querían unir, un poco para recordar la memoria del Palleter y del levantamiento de la ciudad de Valencia contra el invasor, ¿no? Pues súper bien. Momento. Bueno, fue bien. Quizá le falta a ese acto, aquí estuvo Valencia Forum, un poquito más de propaganda, de publicidad, de que se hagan eco, porque es una figura importante. Por ejemplo, en las fallas incluso ha habido fallas de especial, como en su momento ferroviaria, una falla del gran Pepe Martínez Moyá, que el cuerpo central era la Dama de Elche y el remate era el Palleter, un Palleter gigantesco, pero parece como que olvidamos nuestra propia historia y que tampoco nos interesa mucho, ¿no? Bueno, el problema de todo esto, lo primero, afirmar, sí, es una realidad, Juanfran. Quiero decir que la sociedad cada vez hace menos por recordar sus raíces, sus tradiciones a veces las que le interesa, las que van vinculadas a cuestiones que le interesan, pero a mí me parece un craso error todo esto. Obviamente también afirmaría que desde las instituciones públicas pues se encuentran en ese mismo letargo en términos generales en Valencia, salvo excepciones, ¿no? Todo al final es un indicador del nivel cultural y del nivel, yo diría, educativo en términos generales que tiene la sociedad. Vamos hacia paso a paso y a paso firme,
vamos hacia una, yo diría que disolución absoluta de lo que es el carácter, ya no solamente de lo valenciano, sucede en otras regiones, y ya no solamente de España, sino de Europa. Y perder la esencia, cada uno de dónde viene, de dónde está, de cómo son las cosas, a mí me parece que es, en términos generales, una pérdida irreparable, porque en la diferenciación de las personas, de sus culturas, de sus tradiciones, y que éstas se mantengan saludablemente, pues a mí me parece que eso es una riqueza que en general nos enriquece a todos. Y no hablo la diferenciación, es una pena. No lo hablo como confrontación, ni muchísimo menos. Lo hablo como una riqueza cultural propia de lo que es el desarrollo del ser humano. La globalización nos lleva a ello, y son muchos los asuntos que se podían tratar al respecto. Este es un pequeño acto y grito y puesta en valor por algo que no se debe perder, y que sí que es cierto que se está perdiendo. Pero bueno, del mismo modo, sabes que también estoy muy vinculado a los temas cidianos con la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, y no por lo que pueda representar en sí la propia figura, digamos, personal, ¿no?, de lo que es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, sino por todo lo que arrastra y conlleva, ¿no? La explicación de un tiempo, ese final de la Alta Edad Media, ¿no? Lo que sucedía a España, el concepto propio de reconquista, las cuestiones del nacimiento de una lengua moderna, como era el castellano, el español, ¿no?, con este poema de Mio Cid que llega posteriormente. Son muchos aspectos que también, pues, Valencia es protagonista, por ejemplo, en esa historia, en la historia de Cid y la historia de aquel tiempo, y es algo que también ahora nos acercamos a esa fecha clave, que es el 15 de junio, que fue la conquista de Valencia por las tropas cristianas lideradas por el Cid. Y salvo un par de cosas que se pueden hacer en torno a esta figura y a este momento histórico, nada, pues también luego ha venido erróneamente solapado pero eso ya es histórico, ¿no?, por la llegada de Jaime I, obviamente, salvando las distancias. La llegada de Jaime I y la corona de Aragón es muchísimo más trascendental e importante. Se pone orden a los fueros, als furs, a partir de aquella época. Quiero decir que nadie va a negar que hay una diferencia muy importante, pero que una cosa sea de vital importancia no quiere decir que la otra quede absolutamente eclipsada y que desaparezca de nuestra historia. Son pequeñas cosas que hay que poner en valor, son pequeñas cosas que nos alimentan en el día a día, y yo pienso que no solamente lo que es el Estado y la Administración, que para mí está absolutamente perdido en este año 2026 que llevamos ya de democracia, pues más de medio siglo. Para mí está perdido este sistema absolutamente, sino que no es una cuestión solamente del Estado y de las administraciones. Debería ser una cuestión de las personas, de las familias, de las asociaciones, que es otro pulso vital y social que debe reforzarse en ese sentido. Y si no toma la iniciativa el Estado, pues, y los políticos, ¿no?, los partidos, en fin, pues deberemos tomar a los particulares. Y eso debería hacerse. Las personas deberíamos concienciarnos y actuar y trabajar más en ese sentido. Muy bien, pues dicho esto, a ver si entre todos podemos poner un poquito más de nuestra parte, yo el primero, y podemos profundizar un poquito más en nuestra historia y dar voz a aquellos personajes que fueron muy importantes pero que están ciertamente olvidados por lo que sea. No vamos a entrar aquí en detalles. Y ahora vamos a pasar a comer y beber, porque diriges una cata de cheese. Pues sí, esta misma noche, ¡qué rico!, de jueves, en Amua Gastronomic, restaurante al final de la Avenida del Puerto, donde se encuentra el cocinero Víctor Soriano, que, bueno, a la sazón fue uno de los mejores cocineros revelación de la Comunidad Valenciana hace un par de años, no sé si fue el 2024. Pues se va a llevar adelante una cata de vinos valencianos junto con quesos de la Asociación de Fabricantes de Quesos Artesanos de la Comunidad Valenciana. Ha preparado un menú maridado con estos vinos y, bueno, vamos a disfrutar de joyitas tan importantes como, y esto lo digo un poco también porque todos los que nos están escuchando ahora hay que poner en valor todo esto. Va a ser
Van a ser 4 quesos distintos valencianos, pero destaco, por ejemplo, el rulo de cabra, de arte láctico caprino, un rulo de cabra madurado, que es el actual campeón del concurso de quesos autonómicos de la Comunidad Valenciana, que como saben todos ustedes, y si no, pues se lo recuerdo, se celebra en Montanejos el primer fin de semana de octubre todos los años, y este es el actual campeón de la Comunidad Valenciana, rulo de cabra de arte láctico, que entre otros lugares, como por ejemplo, digo, como lugar cercano, pues Consum los tiene. Tiendas especializadas, obviamente, dedicadas al queso en el mercado central. Se puede encontrar con facilidad y probar esta delicia, que es una maravilla. Yo recomiendo incluso hasta que compren una pieza completa, un rulo de cabra, y lo envuelvan en ese papel de estraza o en ese papel que llaman ahora papel aluminio. Estoy salivando ya. Y que lo dejen un mes en la nevera, porque va a evolucionar muy positivamente ese queso de rulo de cabra madurado. Y otra joya que vamos a tener es un queso al vino hecho en Elche por Lácteos Segarra, una empresa también tradicional, lechera y elaboradora de quesos, que bueno, ha ganado esta medalla de oro en el concurso nacional en lo que son la variedad de quesos de cabra semicurados. Y es un queso de cabra semicurado al vino. Saben ustedes que esta es una tradición murciana. De hecho, tiene hasta su indicación, su figura de calidad. A vino. No sé si es denominación a vino. A vino. Murcianica. No sé si es denominación de origen. Que sí, y una marinerica. Pero bueno, el queso al vino murciano, pues esto, bueno, es una no voy a decir una imitación, sino un estilo distinto, hecho con cabra y hecho en la ciudad de Elche, ¿no? Y bueno, ese es otro de los quesos importantes que vamos a tener esta noche. A mí me parece una ocasión estupenda. Los vinos, pues tendremos desde cavas de Requena, de Marevia, tendremos también vinos rosados de bodega Las Mercedes, que está también en Utiel Requena, una bodega estupenda, histórica, que está haciendo unos vinos de calidad, basados sobre todo en la Boval, estupendos. Y vamos a tener también un vino brisado, que se llama, los extranjeros, o el nombre internacional es un Orange Wine, porque tiene un tono así como anaranjado. Cierto, lo he probado, está muy bueno. Eso es una maravilla de vino. Son vinos de uvas blancas, que lo que hace es que se someten a una maceración en sus propios ollejos, en sus pieles, bastante larga. De ahí va tomando, pues eso, todo el color propio, a lo mejor, del pellejo, de las pieles, y todas sus propiedades. Es decir, que además es como si fuera a hacer un vino tinto, pero con uvas blancas. Esos son los vinos brisados, que sería el nombre exacto. Este Orange Wine en concreto viene de Turís y desde la bodega La Baronía de Turís. Es un vino extraordinario y todos estos perfiles de vino, tanto los espumosos de método tradicional de Requena, los cavas, como estos vinos de calidad, los rosados o un Orange Wine, es el perfecto acompañante para un queso, muchísimo más que lo que popularmente se creen que son los vinos tintos. Muy bien. Que no generan ese tipo de maridajes tan... La cita esta noche, esta tarde, sí, ¿dónde? Sí, no sé si quedarán plazas, pero bueno, se empieza pronto. A las 8:30 tiene que estar todo el mundo ya sentado. ¿Dónde? En Namúa Gastronomic, en la avenida del Puerto. Muy bien, pues que vayan con paciencia, porque el tráfico últimamente, ayer y hoy, mamma mía. Que vayan con paciencia y que disfruten luego de esa cata que vas a dirigir tú. Bueno, tendremos una salida muy importante, que esta sí que la quería comentar, soy muy breve. Venga. La salida importante va a ser con licor carmelitano, que un día hablaremos de esto. Y hablaremos del licor carmelitano de Castellón también, porque resulta... En el desierto de Las Palmas. En el desierto de Las Palmas. Y hablaremos del desierto y por qué se llama desierto. Todo eso lo vamos a hablar, pero en otro programa. Otro día vendremos. Tengo que volver a contar mi anécdota del licor carmelitano otra vez. ¿Qué te pasó? Son 38 grados. Te lo cuento fuera del micro, ¿vale? Vale, ya me lo contarás. Venga, pues vamos a publicidad y esta tarde a las 7 comer y beber con Chema Ferrer en esta emisora. Gracias. Hacemos un alto en el camino y hablamos rápidamente con nuestro querido Ramón Ferrer.
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo, especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Por ello, la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361. Este cap de setmana, Baus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Si tu empresa necesita crecer, innovar o dar un paso más, ahora es el momento. El IVF te ofrece préstamos bonificados en excelentes condiciones, a largo plazo con tipos de interés fijo y sin comisiones. Para impulsar tu empresa, cuenta con nosotros. Presenta tu solicitud en préstamos.ivf.es. Generalitat Valenciana. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Hay momentos que no se explican. Una conversación que se alarga. Un brindis que no se olvida. Porque el vino no es solo lo que se bebe, es lo que pasa alrededor de él. Y aquí, en Valencia, esa emoción tiene origen. Vinos denominación de origen protegida Valencia. Porque cuando el vino es de aquí, deja huella. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Suenan las fanfarrias, suena música de cine porque le damos la bienvenida a nuestro experto, productor y bueno, todo lo que él quiera, Ramón Ferrer. Muy buenas, Ramón. Muy buenos días, Juanfran. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en Valencia. Salimos del patio del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. No sé si habrás estado alguna vez, pero un sitio que está muy chulo. Bueno, y has estado porque hoy se ha presentado ya oficialmente Cinema Chove. Se ha presentado, bueno, una de las partes, hoy se ha presentado prácticamente casi todas las secciones. La semana pasada se presentó el cartel, nos han comunicado que la próxima semana se presentará otro ciclo, pero hoy se han presentado los ciclos principales. El encuentro audiovisuales de jóvenes,
que es el que inauguró el festival, lleva ya 41 años, un ciclo que está enfocado a jóvenes entre 16 y 24 años de edad de toda España. Se ha presentado el ciclo, uno nuevo, Cinema Kids, cortos de animación para el público infantil, que por cierto se proyectará el día de San Juan, el día 24, en la sala 7 de la Filmoteca de Valencia. Se ha presentado también la sección oficial de series, donde van a haber 9 títulos, y entre ellos habrá uno español, y se proyectarán los días 20 y 21 también en la sala 7 del Rialto. Y de las dos últimas secciones que hay, las más importantes del festival, Juanfran, sección oficial de cortos, se han presentado más de 300, pero al final han llegado 45, 4 de ellos valencianos, y por cierto el 46% de los cortos dirigidos por mujeres. Y por último la sección oficial de largometrajes, donde se han presentado cerca de 300 películas, pues van a competir 9. Desgraciadamente, y suele ser habitual en Cinema Jove, no va a haber presencia española en esta sección oficial de largometrajes. En dicha presentación, por cierto, de esta 41 edición de Cinema Jove, que será del 19 al 27 de junio, ha estado Marina Albiñana, la directora del festival, que además lleva la sección oficial de series, por cierto, directora que llegó en el mes de marzo. Pues, como sabes, Juan Fernando de Carlos Madrid fue destituido así, pues, en febrero. Eso, así, había muy buena. Beatriz Hernández, la de contenido de corto, y también está Teresa Aguilar de audiovisual de jóvenes. Por cierto, ellas, si no pasan próximamente, las tendremos en Mañana Tarde para hablar de esta nueva edición de Cinema Jove. Muy bien. ¿Cómo has visto el ambiente, Ramón? Me da un poco de rabia, ¿no? Cinema Jove y que no haya cinema oficial en Valencia o por lo menos de producciones valencianas. Supongo que la gente un poco, pues eso, ¿no? Esperando que alguien dé el paso. A ver, ¿sabes qué pasa, Juan Pablo? Hemos hablado muchas veces. Cuando hay cambios de gobierno, se cambian los que están, aunque lo hagan bien o lo hagan mal, y me da mismo del color político que sea. Estoy hablando de un festival como Cinema Jove que lleva 41 años, Y el problema es que no se sabe muy bien si va a haber 42 edición, no se sabe muy bien si va a continuar esta nueva directora, siempre está la cosa en el aire qué pasa el año que viene, y así es muy difícil llevar un festival. Muy difícil porque aparte, veas tú, prácticamente se han puesto a trabajar desde el mes de marzo aproximadamente, y el festival es en junio. Es increíble, Ramón. Muy veterano ya. Pero es increíble, que es como el cinema del Mediterráneo, ¿no? La Mostra. Que wow, dejarlo así. Mira, hablaba hace un momento con Chema de los personajes valencianos tipo el Cid. Bueno, el Cid no era valenciano, pero bueno, que han hecho cosas por Valencia, el Palleter. ¿Cómo los dejamos un poquito de lado y no les damos la importancia que merecen? Esto pasa igual, ¿no? Tú que sigues año tras año los festivales, los ciclos y demás, jolines, hay que darle... No hace falta esto que sea un super montaje, no, pero hay que hacer las cosas bien. No, hay que hacerlas bien y sobre todo hay que hacer las cosas con tiempo. Un festival requiere mucho trabajo, muchas horas, mucho ir a ver festivales, mucho ver películas, cortometrajes, etcétera, y esto requiere todo un año de trabajo. En 3 o 4 meses es muy complicado, aunque haya un equipo ya trabajando, pero sin director al cargo las cosas son complicadas y en la Mostra pasa más o menos lo mismo. Yo sinceramente, si el gobierno actual o el que sea apuesta por Cinema Jove, en este caso por la Mostra, que apuesten, y si no apuestan, pues fuera. Tal cual. No hay otra, Juanfran, tal cual. Tal cual. Ya está. Y que hagan otro festival o que lo inviertan en otro sitio, pero sería una lástima porque además Cinema Jove, siempre digo yo, la época buena de Cinema Jove fue la que estuvo Carlos Madrid, lo hizo muy bien. Siempre pero Rafa Malolenda estuvo... A Carlos y a Rafa siempre los has defendido mucho, ¿eh? Claro, Carlos Madrid lo hizo muy bien, venía del Festival de la Cabina, por cierto, y yo creo que el chaval dentro de sus límites es muy bien, y Rafa Malolenda le dio un salto de calidad a Cinema Jove tremendo, pero tremendo, tanto a nivel nacional como internacional. Todo eso hay que mantenerlo. Esto como los equipos de fútbol, ¿no? Cuando tú llegas al top, a una final o algo, después ¿qué quieres hacer después? ¿Mantener el proyecto o ya vas quitando presupuesto y bueno, y si suena la flauta suena? Lo mismo. Tal cual. Aquí pasa igual. Bueno, pues Ramón, que te suelto porque tienes que coger el autobús. Me tengo que ir a pedanía. Mañana nos vemos, ¿no? Además, mañana tenemos una entrevista muy chula.
Muy chula, sí, la confirmada esta semana es muy chula, muy interesante. No vamos a... No les veremos nada, ¿no? No, que la escuchen, que va a estar muy guay. Bueno, pues Ramón Ferrer, muchísimas gracias por contarnos la actualidad desde Cinema Chove. Y bueno, pues la semana que viene más noticias en cuanto a este festival valenciano. Muchísimas gracias, Ramón. Un placer, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues es el festival Cinema Chove del 19 al 27 de junio en su edición que hace la número 41 con la Generalitat detrás, pero que hace falta un poquito más de relevancia y que sea un festival referente, porque lo merece, porque para eso se lo trabajan y porque de verdad, ya no solo por el Cinema Chove en general, sino porque el cine valenciano que se hace y de calidad, algunas veces, otras veces no, pero esto es como todo en general, hay películas que nos gustan y otras que no, pues hay que darles un impulso y poder ayudar un poquito más a la radiodifusión, por un lado, al audiovisual, por otro, en definitiva, a los profesionales de este sector. Hacemos un alto en el camino, nos vamos a ir al informativo y a vuelta tendremos a María José Pérez, portavoz de la Policía Nacional, para hablar con nosotros aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gva.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo, especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Por ello, la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361. Este cap de setmana, Baus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Si tu empresa necesita crecer, innovar o dar un paso más, ahora es el momento. El IVF te ofrece préstamos bonificados en excelentes condiciones, a largo plazo con tipos de interés fijo y sin comisiones. Para impulsar tu empresa, cuenta con nosotros. Presenta tu solicitud en prestamos.ivf.es. Generalitat Valenciana. Hay momentos que no se explican. Una conversación que se alarga. Un brindis que no se olvida. Porque el vino no es solo lo que se bebe, es lo que pasa alrededor de él. Y aquí, en Valencia, esa emoción tiene origen. Vinos Denominación de Origen Protegida Valencia. Porque cuando el vino es de aquí, deja huella. Valencia deja huella. DO Valencia.
Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. La Comisión Europea ha multado a la empresa china de comercio electrónico Temu con 200 millones de euros por no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos que su oferta de productos ilegales tiene para los consumidores. Temu reaches 130 million consumers. Temu llega a 130 millones de consumidores en la Unión Europea, pero la empresa no ha evaluado adecuadamente los riesgos de la venta de productos ilegales en su plataforma. ¿De qué productos hablamos? Juguetes peligrosos para niños, pequeños aparatos electrónicos sin el etiquetado adecuado, ropa y joyas que contienen sustancias químicas nocivas, por nombrar solo algunos. Nuestro mensaje es claro: si quieres acceder a nuestro mercado de 450 millones de consumidores, tienes que respetar nuestras reglas. Punto. Bruselas toma esta decisión tras varios meses de investigaciones que le ha permitido constatar que la plataforma no evalúa los riesgos que suponen muchos de sus productos para los usuarios y que tampoco adopta medidas para evitar la venta de productos ilegales, lo que supone una infracción grave de la Ley de Servicios Digitales, la normativa comunitaria que busca proteger a los consumidores y usuarios de este tipo de plataforma. En los mercados financieros, recortes generalizados de las plazas europeas en una jornada marcada por la subida del petróleo tras los nuevos ataques producidos entre Estados Unidos e Irán. En este contexto vemos al IBEX 35 ceder en tiempo real un 0,46% a 18.296 puntos. París abajo un 0,48%. El DAX alemán opera con caídas del 0,56%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,45% a 6.043 puntos. En el mercado de divisas, el euro consolida en los 1,16 en dólares. En el mercado de materias primas, como decimos, subida importante para el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 2,62%, $94.64. Dentro del IBEX 35, subida para las acciones de Indra, arriba un 4,3% tras anunciar la venta del 100% de su consultora MBC, mientras que en la zona negativa de la tabla se colocan, entre otros, SACIR, que se deja un 2,5%, y Grifols, que cede un 1,9% hasta los 9,50 €, aunque ha comenzado con caídas de más del 8% tras anunciar una OPV en Estados Unidos. José María Lerma, analista independiente. Ese movimiento viene por esa colocación de su filial de Biofarma mediante una OPV en Estados Unidos. Una vez dicho esto, bueno, pues yo pienso que estos niveles y con todo lo que va a mover Grifols en esa colocación, nos puede representar una muy buena ocasión. Y además, si nos rompen los niveles de 9,70, 9,80, nos puede representar una muy buena opción con niveles de 10,20, 10,40. Y subida vertical para las acciones de Rheinmetall y Leonardo de más de un 4% después de que Ucrania haya ratificado un acuerdo de préstamo de 90.000 millones de euros. Otras noticias. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado este jueves la presión a los socios de gobierno y parlamentarios del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dejen de apoyarle tras los últimos casos de presunta corrupción que le cercan, como la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo ha asegurado que hará todo lo posible para cambiar el gobierno. Vamos a ver, seamos realistas. Con lo que tiene encima, ¿cuántos minutos al día puede dedicar este gobierno a los intereses de los ciudadanos? Y seamos serios. Si un gobierno no puede gobernar, si ya solo genera problemas en lugar de resolverlos, ¿qué sentido tiene mantener a ese gobierno? Nadie que quiera lo mejor para los ciudadanos puede sostener esta situación.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree por su parte que la legislatura ha llegado a su fin, pero niega que esté sobre la mesa una moción de censura. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, no lo contemplamos, una moción de censura. El líder de los Quetzales ha pedido a Sánchez una reflexión porque esta semana, dice, han pasado muchas cosas en alusión al sumario por el que está imputado Zapatero, la entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE y las imputaciones por el caso Leire Díaz. Aitor Esteban se ha mostrado convencido, además, de que van a pasar más. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Hay momentos que no se explican. Una conversación que se alarga. Un brindis que no se olvida. Porque el vino no es solo lo que se bebe, es lo que pasa alrededor de él. Y aquí, en Valencia, esa emoción tiene origen. Vinos Denominación de Origen Protegida Valencia. Porque cuando el vino es de aquí, deja huella. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Conselleria de Agricultura. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo, especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Por ello, la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Daunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Daunic.com. Este cap de setmana, Baus en Apunt.
Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en A Punt. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 963 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgatela ahora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, afrontamos la segunda hora del programa de hoy, de este 28 de mayo, y es jueves y nos toca adentrarnos en la zona de prensa de la Central de Policía Nacional de Valencia y vamos a saludar a María José Pérez. María José, bienvenida. Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin escuchar sí. a una de las portavoces que más nos atienden aquí en Mañana es tarde? ¿Todo bien, María José? Todo bien, todo muy bien. Bueno, Juanfran, muy bien. Me alegro Gracias. un montón. Oye, mucho trabajo últimamente. Leí ya que ya está en marcha la carrera solidaria. La ruta la tenemos ya aquí encima, pasado mañana. Estamos ahí en el cauce del Turia. Oye, tenéis. Todo. Mi pregunta es: ¿hay reto de dominadas? ¿O este año no? año de momento no. De momento no. Ahora que había entrenado yo aquí, que me hago 2:30, jolín. Pero bueno, es verdad que estamos contentos porque se han cubierto todas las inscripciones, se ha agotado, o sea, más de 2.000 inscripciones. Fíjate. Y lo que sí que me gustaría recordar también es que tenemos, bueno, tú bien sabes que tenemos el dorsal 0, para quien quiera aportar, porque no pueda ir a correr y demás, pero pueda aportar su granito de arena con la causa, porque toda esta carrera sabemos que es en favor siempre de alguna asociación. Este año es en favor de FEVADIS, que es la Federación Valenciana de Personas con Discapacidad Intelectual, y entonces todo aquel que quiera colaborar, todavía está abierto el dorsal 0 hasta mañana y puede aportar su granito de arena. Para adultos, para modalidad inclusiva y para niños. Y luego, como tú bien decías, el dorsal 0. Yo recomiendo a la gente que entre en ruta091.es, que busque carreras y está la de Valencia 2026. Eso es. Y bueno, a lo mejor quien no haya podido apuntarse, yo lo invito igualmente, porque mañana allí, aparte de la carrera, pues tú sabes que siempre hay exhibición de medios policiales, siempre contamos pues con batucada, animación, y para familias, críos y para todos, siempre la verdad es que uno allí se lo pasa bien. O sea que yo invito a todos los valencianos y a todo el que esté de paso por Valencia a que nos acompañe mañana a partir de las 9 de la mañana allí en el cauce del río Turia. Y otra cosa, para quien quiera recoger el dorsal en la plaza interior de Nuevo Centro, desde hoy a las 5 de la tarde hasta las 8:30, mañana por la mañana de 11 a 2 y de 5 a 8:30, y el mismo día de la carrera, el sábado, a las 7 y a las 8:15. Veo que te lo sabes muy bien, Juanfran. Hombre, muy bien. Es que estoy muy concienciado con las cosas solidarias, y encima si lo hacéis desde Policía Nacional, pues mucho mejor. Hay que darle voz a todas estas cosas que a fin de cuentas luego revierte en la gente que más lo necesita. Pues sí, totalmente. Muy bien, bueno, pues dicho esto, vamos a entrar en materia. Yo que me había preparado las dominadas. Atenea, no puede ser esto. Desde luego, bueno, la Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al cultivo y distribución de marihuana a gran escala y detiene a 7 personas.
Exacto. La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Droga y Crimen Organizado, la URICO, de aquí de la Jefatura de Valencia. Se inició en enero de este año, se ha llevado en varias fases y tras esto se tuvo conocimiento de que habría un hombre de que se estaba dedicando a la producción y distribución de marihuana, pero en grandes cantidades. Para lo cual este hombre empleaba 3 naves industriales que tenía arrendadas bajo la cobertura de una empresa de la que él era titular, pero realmente de empresa allí no había nada. Las naves tenían las ventanas, los compañeros pudieron comprobar cómo tenían las ventanas cegadas, carecían de rótulos, no había ninguna actividad comercial que se apreciara, y eso sí, lo que vieron es que a las naves acudían con regularidad siempre las mismas personas, las cuales curiosamente tenían lazos familiares con el principal investigado, ¿no? Entonces, pues después de numerosas pesquisas e investigación, pues se dieron cuenta de que este hombre mantenía citas con otras personas y quedaba con ellas y le entregaba unas cajas de cartón muy voluminosas, ¿no? O bien las dejaba también en establecimientos que estaban relacionados con el cultivo de la marihuana, ¿vale? Los grow shop estos que hay ahora. Entonces, en un momento dado, observaron cómo este hombre hizo esa operación, llevó unas cajas a un grow shop y luego acudieron al mismo sitio una pareja y se llevaron esas mismas cajas. Entonces los compañeros del grupo pues los interceptaron y descubrieron que llevaban más de 700 planteles de marihuana para continuar con su cultivo. Porque parece ser que ahora hay grupos que se están dedicando, en vez de producir ellos toda la marihuana y luego secarla y venderla, sí, pues se dedican a cultivar planteles. Porque la marihuana, pues los primeros, o sea, al principio del cultivo es cuando es más propensa pues a que se estropee, a que se seque. Entonces, una vez ellos cultivan los planteles, cuando tienen 20 o 22 centímetros aproximadamente, los venden a terceros para que sigan con su cultivo. Con el cultivo, fíjate. Exacto. Tú, Entonces ellos tenían montado todo, no sé si tú has podido ver las imágenes que hemos difundido, sí. Ellos lo que hacían eran pues eso, tenían como una especie de invernaderos para planteles así más pequeñitos, y cuando ya estaban lo suficientemente fuertes y robustos para que no se estropearan, estos son los que vendían a otras personas. Entonces, pues un negocio bastante lucrativo para ellos, pero bueno, al final le ha salido caro. Hablando de esto de la marihuana, yo aluciné, María José, en un documental de estos de La Sexta, de equipo de investigación, que a veces, lo hacen muy bien, muy bien. Hay una población, que es Santa Fe, en Granada, que tenía más consumo eléctrico al día. Que toda España. No, que la propia Granada, que la propia ciudad. Sí, ¿sabes? Sí. Y claro, eso cantó por soleares. ¿Y qué pasaba? Que se dedicaban a comprar las plantas bajas, porque en esos pueblos aún hay... Planteles, sí, y a consumir ahí, y enganchados, y a la marcha. Y me quedé flipado. Por eso cuando he leído la noticia digo, joder, ya estamos aquí también importando lo bueno de Andalucía, ¿qué digo yo? A ver qué dice de Andalucía, que es mi tierra. Hombre, soy adoptada valenciana. Yo soy granadino, como aquel que dice. Mi Granada que no me la toquen, por eso me llamó la atención. Incluso en Santa Fe cogieron a un narco, porque era un capo, que su chalet, su entrada, no sé si tú lo sabes, era la entrada del rancho de Pablo Escobar, con la avioneta y todo en miniatura. Sí, a ver, de hecho, es verdad que ya... Había peregrinación de la gente allá a hacerse fotos y lo tuvieron que tirar y todo, O sea, es brutal, es brutal. Los que se dedican a este tema, la verdad es que cada vez, van ingeniándosela cada vez mejor y, claro, en este caso... es que se han intervenido más de 16.000 plantas en diferentes fases de floración. Eso es mucho. Es mucho. Es muchísimo, 16.000 plantas. Y también se han intervenido más de 6.600 euros en efectivo, material para el consumo, vehículos de alta gama, en fin, claro. Este señor, pues, junto con su familia, tenían todo un entramado montado, es porque al final es que es un grupo criminal,
final tienen cada uno está claro. Su rol. Se dedica su rol a lo que tienen que hacer y demás, y es para lucrarse, pero ahí estamos nosotros y no se salen luego con la suya. Y lo que tú dices del consumo, pues sí, es cierto, porque la mayoría lo que hace es que se enganchan ilegalmente, también con el consiguiente peligro que lleva para si hay, porque hay muchas veces que incendios. Las plantaciones están, pero las plantaciones hay muchas veces que están en edificios, en bloques de viviendas que tiene vecinos y están enganchados, y eso, pues el peligro de que haya, pues no sería la primera vez que se descubre una plantación tras un incendio. O sea, nos ha pasado ya varias ocasiones que ha habido un incendio y cuando han llegado los compañeros se han encontrado allí que había una plantación. Y es por lo que tú dices, por los enganches y el consumo que tiene. Es para flipar. De electricidad. Bueno, pues esto al final, pues todo tiene su fin, y en este caso la Policía Nacional, pues al final se detuvo a 9 personas en total, o sea, todos se tuvieron a 9 personas y pasaron todos a disposición judicial, sí. Y en otro orden de cosas, María José, la Policía Nacional ha detenido a una fugitiva que se encontraba en busca y captura para su ingreso en prisión. Exacto. Esto han sido los compañeros de la Policía Judicial adscrita al Tribunal Superior de Justicia, que tuvieron conocimiento de la vigencia de una requisitoria que había a una señora, una mujer que tenía que entrar en prisión, pero estaba huida de la justicia y por delitos de robo con fuerza y estafa. Entonces, pues iniciaron una investigación y que pudieron constatar que la fugitiva lo que hacía era adoptar continuas medidas de contravigilancia, por eso era tan difícil dar con ella, porque se cambiaba tanto de domicilio constantemente como de terminal de móvil, de teléfono, y era muy difícil localizarla. Finalmente permitieron, sus investigaciones dieron con la fugitiva, gracias a que iba con una persona de su círculo más cercano y la localizaron. Entonces, presuntamente, ambas habrían participado de forma conjunta en diferentes actividades ilícitas cometidas a través de Internet. Concretamente, ella se dedicaba a estafa online y otros delitos contra el patrimonio. Se había lucrado de las estafas que hoy en día hemos hablado tanto a través de Internet. Y aparte, tenía también robo con fuerza, o sea que no era un angelito, vamos. Wow. Y la localizaron y pues pasó a disposición judicial e inmediatamente a prisión. Pues como tiene que ser, sin más. Pues María José, que muchísimas gracias, como siempre es un placer charlar con vosotros. Recordar a la gente, no quedan dorsales, pero oye, que si se quieren acercar a animar y... Además, y el dorsal cero, eso sí, el dorsal cero pueden aportar todo, sí, la ayuda que se reciba, genial, o sea... Pues ahí lo dejamos y hacemos ese llamamiento a la gente. María José Pérez, portavoz de Policía Nacional aquí en Valencia. Un auténtico placer charlar con vosotros como siempre, y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, Juan Fran. Un abrazo. Un placer estar siempre en tu programa. Pues a ver cuándo venís por aquí, o voy yo por allí, que es que no hay manera. Bueno, nos han dicho que ya mismo os mudáis, ¿no? Y os venís más cerca. Jolín, pues sí que cuentan las cosas rapidito, ¿eh? Sí, digo, ya mismo no tenemos excusa porque lo tendremos aquí al lado. Muy bien, pues María José, un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues era María José Pérez, portavoz de la Policía Nacional en Valencia. Hacemos un alto en el camino, después de haber contado pues que cogen a la gente que trafica, coge a la gente con plantaciones y a una fugitiva que no era, como bien ha dicho María José, que no era un angelito, pues de vuelta al redil, que es lo que toca. Alto en el camino, cambiamos de tema y hablamos de literatura fantástica. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
Hay momentos que no se explican. Una conversación que se alarga. Un brindis que no se olvida. Porque el vino no es solo lo que se bebe, es lo que pasa alrededor de él. Y aquí, en Valencia, esa emoción tiene origen. Vinos denominación de origen protegida Valencia. Porque cuando el vino es de aquí, deja huella. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura. Este cap de setmana, Baus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Si tu empresa necesita crecer, innovar o dar un paso más, ahora es el momento. El IVF te ofrece préstamos bonificados en excelentes condiciones, a largo plazo con tipos de interés fijo y sin comisiones. Para impulsar tu empresa, cuenta con nosotros. Presenta tu solicitud en prestamos.ivf.es. Generalitat Valenciana. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo, especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Por ello, la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Hoy nos vamos a adentrar en un universo donde conviven la luz y la oscuridad, la redención y la codicia, los espectros que guían almas y las fuerzas que quieren arrastrarlas hacia las sombras. Una historia épica llena de magia ancestral, piratas, tesoros ocultos y personajes marcados por el destino. Todo eso lo encontramos en El Jorguín, Yugo de Espinas, la novela de Jorge Balaguer. Una aventura fantástica que mezcla emoción, acción y una batalla eterna entre el bien y el mal. Le damos la bienvenida en Mañana es tarde al autor del Jorguín, Yugo de Espinas, Jorge Balaguer. Y gracias por acompañarnos, Jorge, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, trabajando. Ah, eso está bien, hay que levantar el país. No serás joyero, ¿no? Y esas cosas. No.
No soy joyero. Bueno, no. Jorge, para la gente que nos está escuchando y todavía no conoce el Jorguín Yugo de Espinas, ¿cómo le contarías, sin hacer spoiler, en un minuto, qué se va a encontrar al abrir esta novela? Pues el Jorguín básicamente es una historia de aventura en estado puro. Es una aventura de las de antes, de fantasía, con toques de magia oscura y mucha intriga. También hay amor, o sea que tienes un poquito de todo, toca todos los palos, y luego con unos personajes espectaculares que, a pesar de ser muy diferentes entre ellos, tienen nexos en común, y eso se va descubriendo conforme vas leyendo la novela. ¿Es más una aventura épica, una novela fantástica, o también hay mucho de reflexión sobre la vida y el alma? Tiene un poquito de cada, sí, tiene un poquito de cada. O sea, cada personaje tiene un trasfondo interno propio y va desarrollándose conforme tú vas leyendo la novela, te vas dando cuenta de que el personaje va creciendo contigo. Entonces, sí, tiene un poco de todo, la verdad es que sí, tiene un poco de todo. Oye, Jorge, ¿qué tienes más? ¿De ilustrador, de escritor, ambas cosas? Porque tus ilustraciones son brutales, ¿eh? Enhorabuena. Sí, yo trabajo a mano todo lo que hago y desde siempre me he dedicado al dibujo, o sea, ha sido mi pasión. He trabajado a nivel internacional, he trabajado para Alemania, para Inglaterra, para Estados Unidos, tengo cómics publicados en inglés, en alemán, aprende a dibujar manga, o sea, tengo un poquito de todo, he tocado muchos palos y bueno, yo creo que eso siempre va conmigo a todas partes. Entonces, a la hora de escribir, de centrarme en una novela con lo que conlleva, con el esfuerzo que conlleva, no es lo mismo desarrollar un cómic de 40 páginas o 60 que hacerte una novela de 500 páginas. Decidí aportar el punto de la ilustración porque no lo puedo evitar, o sea, es algo que va conmigo. Es que además podemos decir que es una novela artesanal. Sí. Tal cual. Porque el universo que has creado con el Jorguín, o el Jorguín, es que ya no sé cómo decirlo, porque como en las referencias pone tal cual Jorguín y encima tiene la I con el acento y tal, no sabía, pero bueno, ya me has dicho tú Jorguín, pues Jorguín. Sí, es el Jorguín. Lo que pasa es que Jorguín significa hechicero en castellano antiguo. Correcto. Eso lo sabía. Me gustó muchísimo el nombre y lo has adaptado. Has creado un claro, con tu rama de la ilustración, evidentemente, es un universo muy visual, con espectros, piratas, tribus, magia, mares llenos de misterio. ¿Cómo nace esta historia en tu cabeza? ¿Hubo primero una imagen, un personaje o una idea concreta? El origen de todo esto es un sueño. Yo soñé con el personaje, con uno de ellos, con el espectro, y tuve ese momento que aparece al principio de la novela, que es un personaje que es un varón que está a punto de fallecer y está la familia alrededor. Yo soñé eso y soñé que venían a por mí y yo lo vi en los sueños. Entonces, a consecuencia de eso, empecé a desarrollar una historia que en un principio iba a ser un álbum para Francia, para una editorial francesa, pero casualmente, o por suerte o por desgracia, vino la pandemia, me vi encerrado en mi apartamento con mi portátil solamente y poco más que dos libretas de hoja para pintar y las acuarelas y tal, y entonces decidí trasladar lo que iba a ser un álbum de 60 o 70 páginas a color a hacer una novela y desarrollarlo como novela. Así surgió, empecé a desarrollar los personajes, y me tiré toda la pandemia trabajando en la novela. De hecho, no sé si tardé 2 o 3 años en hacer el libro. Bueno, pues vale muchísimo la pena. Hay una frase muy potente en esta novela: todas las almas que fallecen necesitan ser guiadas a su destino. Y ahí aparecen los hijos de Erebus. Sí. ¿Quiénes son y qué representan en la historia? Pues es una orden muy arcana, muy antigua, primigenia, desde el origen del universo, que se dedica simplemente a cruzar las almas para que no se desvíen en ese trayecto del fallecimiento a cuando tienen que ir o al cielo o al infierno, como se quiera llamar, para que no se desvíen, para que
lleguen a buen puerto, ¿no? Esa orden se dedica a eso. Lo que pasa es que en la novela ese camino tan sencillo se ve truncado por otras fuerzas que lo que intentan es arrastrar esas almas para romper el equilibrio y hacerse más fuertes. Entonces aquí es donde entra en juego la historia de la novela, la molla en sí de la novela. Claro, porque frente a ellos aparece el Azar y que es el poder oscuro que quiere dominarlo todo. ¿Te interesaba explorar esa lucha eterna entre la redención y la ambición? Sí. De hecho, la primera parte de la novela, lo que es el libro en sí, es como una presentación de personajes con una historia que se va descubriendo, ¿no? Porque es como una investigación detectivesca que realizan varios personajes, pero es una presentación de personajes. O sea, te deja así un poco con la miel en la boca, uh-huh. el primer libro. Por eso estoy trabajando en la segunda parte. Funcionó muy bien la primera, estoy trabajando ya en la segunda, ya tengo bastante volumen de trabajo adelantado, ilustraciones hechas, y yo espero pronto, no voy a decir fecha, sacar la segunda parte. Pues te espero aquí, en el Estudio 1 de Radio Intereconomía Valencia. Pues cuenta conmigo para eso. De hecho estoy sacando esta y estoy creando un apéndice de unos personajes que aparecen también en la novela que me gustaron tanto que he hecho una historia aparte independiente, pero en el mismo universo. O sea, porque los personajes, como tú bien dices, tienen mucho peso. Dacram, Lucian, Modril. Me llama la atención que todos llegan con heridas o con un pasado, con un bagaje importante. ¿Son personajes que buscan una segunda oportunidad? Sí, buscan una redención, por supuesto que sí. O sea, ahí has dado en el clavo. O sea, todos los personajes tienen un trasfondo, tienen un pasado, se les ha dado una oportunidad para formar parte de esta aventura, ¿no? De averiguar qué es lo que está pasando, pero sí, por supuesto, para ellos es una manera de redención. Acastos, en este caso, es como la semilla joven del grupo que está experimentando un mundo nuevo, porque él hasta ahora no ha pisado lo terrenal, pero es muy interesante ese personaje también. Ahora estoy trabajando en ello. Oye, en la novela también, ya lo he dicho yo al principio y lo hemos comentado al comienzo de la entrevista, hay aventura pura, ¿no? Hay navíos perdidos, bestias feroces, tesoros escondidos. La verdad es que solamente contando esto engancha, ¿no? ¿Querías que el lector sintiera que está viajando contigo dentro de este universo? Sí, por supuesto. Es que es la única manera de hacer que el lector lea la novela. O sea, yo dije, voy a escribirla, simplemente pensé, voy a escribirla a ver qué pasa, y dije, bueno, seguramente de las 20 páginas no pase. Cuando me di cuenta ya llevaba 300. Entonces, sí, o sea, fue una locura. Era como si la vomitara, como si la llevara adentro y tuviera que sacarla. Entonces decidí que si de las primeras 10 páginas el lector no se enganchaba, no iba a continuarla. Entonces, cuando tuve un volumen bueno de páginas, lo moví a gente allegada para que leyeran un borrador y me dijeron, ostras, esto tienes que continuarlo, esto no se puede quedar así, no nos puedes dejar así. más te vale terminarla. Claro. Y es lo que hice. Pero Jorge, ¿tú eres de los que lo tienes todo planificado o te van surgiendo las ideas sobre la marcha? Yo planifico muchísimo. Uh-huh. Hombre, es que este tipo de historia o lo planificas o la liada puede ser morrocotuda, ¿eh? Sí, yo tengo casi una libreta dedicada a cada personaje y tengo 2 pizarras Vileda en mi casa, en el estudio, estas que parecen que esté siguiendo a psicópatas o asesinos en serie. Oye, de ahí a policía hay un paso, ¿eh? Exacto. De cordeles y de posits, pues algo así parecido es mi despacho. Entonces, me encanta mucho el jugar con el personaje, el crear otros trasfondos, ¿vale? Me gustan mucho los juegos de palabras, que la cosa no parezca lo que es, uh-huh. Y luego sorprender, eso es lo que más me gusta, jugar mucho con eso. Oye, y a pesar de tener todo planificado, ya nos lo acabas de contar, hay veces que los propios personajes cobran
una vida que tú no tenías pensada y te sorprenden a ti mismo? Sí. Sí que me ha pasado de ponerme a escribir con un personaje y escribirme una página y decir, ostras, esto de dónde ha salido. Y es porque el personaje te lo dice. O sea, el personaje, tú lo ves. Yo cuando escribo es como si hubiera una película. Es como si hubiera un director detrás de mí que dijera acción. Y yo voy escribiendo lo que voy viendo. Entonces, hay veces que el personaje cobra vida y te sorprende, ¿no? Es decir, ostras, luego lo lees, cuando vuelves en sí, en ti mismo lo lees y dices, esto lo he escrito yo. Parece que había sido otra persona. Y es en sí, es de verdad, es el personaje el que te marca el ritmo. Oye, ¿hay alguna escena del libro que recuerdes especialmente, de esas que te dejan pensando incluso después de cerrar el ordenador? Ostras, una secuencia. Sí hay una secuencia. Sin hacer spoiler, ¿eh? Que el que quiera que lo compre y que lo lea, que también estamos aquí para vender el producto. Sí hay una secuencia porque, hay varias secuencias, pero una de mis partes favoritas de la novela es cuando el espectro se acerca al arco de piedra antiguo, que ha sido un castillo que está derruido, y coge del suelo un escarabajo. Y para abrir el portal dice algo de piedra, algo de hueso o algo vivo. Y entonces ofrece el escarabajo a un león de piedra que hay. Y entonces se abre el portal. Es muy visual, es algo muy visual. O sea, lo he descrito así un poquito a grandes rasgos, pero en la novela es como más fuerte. Y se abre el portal y está lleno de manos, de gente que está ahí, atrapada en el pasillo de almas. Fíjate. Oye, la fantasía muchas veces habla de mundos imaginarios, pero dentro de esa fantasía yo soy de los que piensa que muchas veces también acaban hablando de las propias personas. ¿Qué te gustaría a ti que se llevase el lector cuando leyese tu novela? Bueno, a mí me gustaría que se llevara la sensación de haber leído una buena aventura, una aventura de las de antes, no sencilla, directa, pero el mensaje básico, aparte de que hay una historia de amor, que eso se va desvelando también, que es un pilar fundamental en la historia, el lector lo que debería de, visualizar es que siempre hay opciones. O sea, por peor que se te ponga la vida, por más trabas que te ponga la vida, siempre hay una salida. Muy bien. Creo que ese es el mensaje, de que siempre hay una salida para todo, si la buscas y la luchas. Gratis no nos lo ponen, ¿eh? Desde luego, no. Hay que buscarlo y el día a día al final es lo que tienes, toda una aventura, ¿no? Y otra que te quería hacer, Jorge, cuando uno entra en el Yorguín, es una aventura cerrada, y ya me la has contestado tú antes, pero bueno, para dejar el clip como toca, o estamos ante una saga que todavía tiene muchísimo que contar. Yo, como ya te he dicho antes, estoy con la segunda parte y ya tengo un volumen importante de páginas de la segunda parte. Es una continuación, o sea, no hay un cambio de años ni han pasado 2 o 3 años, sino es una continuación, donde termina la primera, comienza la segunda, y yo creo que da para trilogía o cuatrilogía, ¿eh? Yo creo que sí. Olé. Pero yo de momento lo que estoy haciendo es disfrutarlo. O sea, estoy disfrutando escribiendo y sé que hay un segundo libro que se va a hacer y posiblemente un tercero. No voy a decir 4 porque ya sería, rizar el rizo. Pero yo creo que 3 sí que salen. Y que te la adapten a una serie o a una peli, que estaría súper guay. Eso ya sería el zoom, máximo. Pero yo es que viendo las ilustraciones que las estamos viendo en el streaming y en el canal de la TDT, escúchame, sí. Esto es una auténtica barbaridad. Tener una novela de este nivel, con un nivel de ilustraciones tan bárbaro, que no es lo habitual últimamente, pues habla muy bien del mimo y del cariño que le has puesto tú también a tu trabajo. Sí. De hecho, ya te digo, la segunda sale igual. Y estoy trabajando también en las ilustraciones a lápiz, porque lleva lápiz, lleva tinta y lleva color. Lo que utilizo yo es wax y acrílicos, acuarelas, mezclo bastantes cosas a la vez para crear
pues esos ambientes, ¿no? Esas atmósferas, pero lo disfruto muchísimo. Y yo creo que eso se ha perdido. Sí. Se ha perdido un poco. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, había un armario que era de mi bisabuelo y él tenía libros y estaban las aventuras de Sinbad o la historia de Aladino, y esos libros estaban ilustrados a color. Sí. O sea, eran novelas antiguas, pero las ilustraciones eran a color y yo me fascinaba verlo. Y yo creo que eso me ha hecho mella a mí. Mira, Jorge, te voy a contar. Vale muchísimo la pena haberte entrevistado porque una de nuestras oyentes, Mari, dice: buenas tardes, familia de Intereconomía. Estoy escuchando la entrevista a Jorge Balaguer y voy a intentar conseguir el libro o libros que sobre el Jorgen haya escrito. Pues me parece un regalo muy especial para mi hijo, que le encanta todo lo relacionado con estos temas. Gracias por dármelo a conocer. Pues me alegro muchísimo, de verdad, porque lo va a disfrutar, lo va a disfrutar. ¿Qué te parece? Lo va a disfrutar. Además es que ya te digo que es un libro que, vamos, mis sobrinos lo han leído, mi familia, como no, casi obligada. Es lo que toca, ¿no? Hombre, en casa del herrero cuchillo de palo, eso es así. Exacto. Papá, te toca leértelo. No, mi padre se lo ha leído 3 veces, mi mujer también se lo ha leído, o sea que... Y la sensación es buena, porque el que lo lee luego te sigue saludando por la calle, ¿sabes? Muy bien. Pues Jorge, autor del Jorgen Yugo de Espinas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañana es Tarde, por abrirnos la puerta de ese universo entrelazado entre la luz y la oscuridad y por dejar un momento de lado tu trabajo para atender la llamada de Mañana es Tarde. Y a la gente que nos está escuchando como Mari, si les gusta la fantasía épica, las grandes aventuras, las historias que dejan huella y una novela con mimo, con detalle y hecha para el lector, tomar nota. El Jorgen Yugo de Espinas, de Jorge Balaguer. Jorge, un auténtico placer y te esperamos aquí con la segunda parte. Por supuesto, cuenta conmigo. Un abrazo muy grande. Otro. Bueno, pues era Jorge Balaguer, autor del Jorgen Yugo de Espinas. Si entráis en Amazon está el libro. Lo buscáis, lo escribís Jorgen, con J y la U y la I con tal, Jorge Balaguer, y ahí está el libro y lo podéis comprar tanto en edición física como en edición digital. Dicho esto, Atenea, te voy a decir, ¿hacemos pausa o empiezo a contar cosas? ¿Pausa? Vale, pues hacemos un alto en el camino y luego, antes de acabar, os cuento 2 o 3 cosas, que es que lo que pasa en España, ya os digo yo, que no pasa ni en Tumbuctú. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo, especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Por ello, la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361. Este cap de setmana, Baus en Apunt.
Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Si tu empresa necesita crecer, innovar o dar un paso más, ahora es el momento. El IVF te ofrece préstamos bonificados en excelentes condiciones, a largo plazo con tipos de interés fijo y sin comisiones. Para impulsar tu empresa, cuenta con nosotros. Presenta tu solicitud en prestamos.ivf.es. Generalitat Valenciana. Hay momentos que no se explican. Una conversación que se alarga. Un brindis que no se olvida. Porque el vino no es solo lo que se bebe, es lo que pasa alrededor de él. Y aquí, en Valencia, esa emoción tiene origen. Vinos Denominación de Origen Protegida Valencia. Porque cuando el vino es de aquí, deja huella. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y antes de afrontar ya el final del programa, pues os tengo que contar varias cositas, ¿no? Porque, por ejemplo, pamear y no echar gota, nunca mejor dicho. El gobierno socialista de Alcorcón se salta la ley. ¡Oh! Un socialista saltándose la ley. No se podía saber. Y sirve alcohol en un mitin celebrado en un colegio público. El evento acudieron 2 concejales del partido Ganar Alcorcón, que forma parte del gobierno, y la ley prohíbe expresamente la venta de alcohol en los colegios públicos. Ahora te dirán, es que no era un evento del colegio. ¿Cómo os quedáis? Pero no pasa nada, porque como no pasa nada, porque la UCO se tira 12 horas en la sede de Ferraz para dar un requerimiento o para pedir información, 12 horas. 12 horas como 12 soles. ¡Yepa! Bueno, y luego, ya sabéis que está el tema del juicio del hermanísimo. Bueno, pues el hermano del abogado de Sánchez pide la nulidad del juicio porque el delito está prescrito. ¿En qué quedamos? Pues no decían que no había delito. ¿Hay delito ya prescrito o no hay delito? Malamente, que diría la Rosalía. Y luego hay una por aquí que también es divertida, porque resulta que Julito Martínez, el gran Julito Martínez, pues su abogado, abro paréntesis, el abogado colega de Zapatero, cierro paréntesis, renuncia a su defensa. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa que está pasando? Que muchos de estos gurús venidos a periodistas han borrado Twitch, pero escuchadme, incluso han cerrado cuentas, como si no hubiese un mañana. Con cosas que evidentemente hablaban y defendían a Pedro Sánchez y compañía.
¿Cómo será la recogida de hilo que Ana Pastor en La Sexta metiéndole caña al PSOE? Ferreras en La Sexta metiéndole caña al PSOE. Pero ojo, la gurú Sara Santaolalla, esa es la que más sabe. Pero no os lo creáis, porque son todo falacias y mentirolas. Y si queréis más, me acaba de pasar Atenea. La policía lusa, o sea, ya no la española, los fachas de Portugal registran la sede del Partido Socialista Portugués de Lisboa. Yo es que ya no sé. Atenea, vámonos a Sebastopol, porque vaya tela. Y ya para redondear y que esta gente acabe de borrar ya todos sus tweets, don Julio Iglesias, el gentleman, el cantante, el caballero, el amigo de los niños, el capo canonieri, se va a querellar contra el diario.es al no retractarse el señor Escolar del montaje que hubo contra él, que fue otra cortina de humo, una más. Así que así va la historia. Y luego me vais a perdonar, pero que conforme van llegando las noticias, y es que hoy se lo decía esta mañana, digo, podía sentarme aquí y estar las 2 horas cascando noticias. Urtasun, el ministro de Cultura, ¿no? Si no recuerdo mal, o de Incultura, porque la que está liando también es guapa. Dice en televisión española, hombre, ¿cómo no? ¿Dónde lo va a decir si no? Que hay un golpe contra el gobierno. O sea, las joyas, las putis, la droga, el petróleo, las minas. Pero hay un golpe contra el gobierno. Y que no se puede ir a elecciones porque el PP y Vox no pueden gobernar. En su vida este tío se puede imaginar que iba a llegar a ministro. Y dando lecciones a partidos que lo votan millones de personas. Pero no pasa nada. Mira, me voy a ir a casa a hacer lo que me mandó la boticaria García, porque es que estoy cansado ya de aguantar estas cosas que me ponen... Tengo la tensión ya a tope de power. Así que, Atenea Sastre, ¿tenemos algún mensaje? ¿Estás, no? Pues si usted es tan amable, póngame los cencerros. Ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Mañana volvemos a eso de las 12:05 con Guachupeo, con una entrevista súper chula, con una famosa actriz valenciana. Solo os voy a dar un detalle. Mercadona. Y no es publicidad, que también. Pero quedaros con esto que os acabo de decir. Mañana la solución a eso de las 12:20, aquí en Mañana es Tarde. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio, si es esta casa, mejor que mejor. Muchísimas gracias a Ramón, a Chema y, por supuesto, a mi queridísima Atenea Sastre. A las 7, comer y beber, con Chema Ferrer. Luego diría que había baloncesto, pero no, solo comer y beber, Chema Ferrer, ya está. Mientras tanto, ya os lo he dicho, a seguir. Besitos y abrazos, que mañana os quiero a todos aquí. Porque ¿sabéis qué? Mañana es tarde. Hasta mañana. La carretera me dice, ¿dónde